La fe que celebramos tiene el propósito fundamental de encauzar la importancia y sobre todo el conocimiento profundo de la liturgia durante la celebración eucarística. Síguenos vía internet Radio San Juan Diego, Facebook, página Diócesis de Cuautitlán, todos los lunes 10 a.m. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto que nos acompañen. Sean bienvenidos a esta su casa de la Radio San Juan Diego. Les saluda Carolina Fuentes Ayala y a nombre de todas las personas que hacen posible estas transmisiones, les enviamos fraternal abrazo. Y también agradecemos su sintonía, aquí en este su espacio, La Fe que Celebramos. Estamos transmitiendo en vivo vía internet desde la Catedral de San Buenaventura, a través de nuestra página en Facebook, Diócesis de Cuautitlán. Damos inicio con nuestra oración, pidiendo por las necesidades físicas y espirituales de nuestros hermanos que nos envían tan amablemente sus mensajes. Pidamos por Hortensia Pérez, por Ofe Castillo, Conchita Rivera, Alfredo Octavio, Lourdes Barrera, José Machín, Titi Luguín, Tomás Aguilar, Margarita Valdés, Raúl Ortiz, Jonathan Flores Flores, Aibar Sará, por Sarita Caroline Salas Huerta, por Aurelio Ramírez, Cirilo Aguirre, por el equipo laico al servicio de la pastoral de la región de Nuestra Señora de Guadalupe, por JJ Bautista Granados, Nacho Guegue, Pili Lozano, y por cada uno de ustedes, hermanos, que se van uniendo a esta transmisión. También por los que se irán agregando a través de las retransmisiones. Pues pidamos por todos ellos y también demos gracias a Dios y demos la bienvenida a nuestros hermanos que se van agregando ya desde este momento, ¿verdad? Pues digamos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu amor infinito para con nosotros. Gracias te damos por el don de la vida. Gracias por todo lo bueno y también por lo que según nosotros es malo, pero tú sabrás por qué lo habremos de vivir. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Concédenos, Padre Celestial, en todo momento tu mirada paternal y divina, que desde siempre está en nosotros, para colmarnos de alegría, de fortaleza, de confianza, esa mirada que nos invita a continuar a cada momento. Oh mirada de mi Dios, mirada de amor, no te apartes de mí. Espíritu Santo, ven, ilumínanos, porque donde no hay espíritu, la rutina lo invade todo, y lo único posible es el miedo. Se olvidan las cosas esenciales. Danos tu Espíritu, Señor. María Santísima, Madre del verdadero Dios por quien se vive, Madre nuestra, Madre llena de vida, llena de esperanza, llena de gracia, discípula predilecta de Jesucristo, ruega por nosotros. Te lo pedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy buenos días, hermanos, gracias por acompañarnos. Hoy comparte con todos ustedes un tema muy importante, un tema muy hermoso. Los profetas anuncian el sacrificio eucarístico, cuyo objetivo principal es ayudar a una comprensión más profunda de lo que es la Eucaristía. Entonces también con estos temas nos vamos preparando para vivir nuestro próximo 8º Congreso Eucarístico, en donde, aquí en nuestra diócesis de Cuautitlán. Los profetas anuncian el sacrificio eucarístico. ¿Qué podemos hablar de ello? ¿Qué no podemos hablar de los profetas, hermanos? Vamos a adentrarnos y nuestra fuente, como siempre, es la Sagrada Escritura. Ahora, en primer lugar, tenemos que explicar qué se entiende por sacrificio.
¿qué es también un profeta? ¿Quién es un profeta? ¿Sabes tú quién es un profeta? ¿Qué es un sacrificio? Ojalá nos puedas compartir a través del chat tu respuesta. Pues bien, en segundo lugar, debemos de dejar muy clara esa relación entre el sacrificio eucarístico y el sacrificio de la cruz. Y finalmente, te hablaré del estrecho vínculo entre la presencia real y el sacrificio eucarístico. Todo esto sin olvidar que nada sería posible si Cristo no hubiera resucitado. Aleluya, hermanos, gloria a Dios, Cristo resucitó. También muy importante, el anuncio de los profetas. Y nos daremos cuenta de lo que ya era prefigura en el Antiguo Testamento, Cristo lo hace real ya en el Nuevo Testamento. Pues bien, ¿qué es un sacrificio? Ofrenda hecha a una divinidad, en señal de reconocimiento, en señal de obediencia y para rendir un favor, pedir más bien un favor, esfuerzo o pena, acción o trabajo de una persona y que se impone a sí misma por conseguir o merecer algo o para beneficiar a alguien. Es renunciar también a algo valioso o precioso, a menudo con la intención de lograr un propósito u objetivo de mayor valor. Pues bien, al referirnos a la muerte de Cristo como un sacrificio, puede venirnos la imagen de su muerte en la cruz. Sin embargo, por lo dicho anteriormente, entonces la palabra sacrificio se refiere a la vida misma de Jesús, quien ha llevado a cumplimiento el perfecto sacerdocio espiritual, al que se llega por la escucha y la obediencia de la palabra de Dios. Esta actitud de Cristo, hermanos, que da su vida, de su vida hizo un perfecto sacrificio espiritual, la podemos encontrar en el Evangelio de Juan capítulo 4, verso 34. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. El sacrificio pues siempre ha sido parte del Evangelio de Jesucristo. Es un recordatorio del gran sacrificio expiatorio de Jesucristo por todos los que han vivido o vivirán sobre la tierra. Todos los que han estado en el pasado, presente y futuro, por toda la raza humana. Sacrificio eucarístico. Ahora bien, ¿qué es un profeta? El profeta, fíjense, es un hombre de Dios, que actúa como guardián de la alianza que Dios había hecho a su pueblo. Denuncia las situaciones de injusticia e idolatría y anuncia la salvación de Dios por medio de un Mesías libertador. Profeta, hombre inspirado, que recibe una palabra de Dios para transmitirla al pueblo y a sus dirigentes, respecto a una cuestión que siempre tiene que ver con la justicia social y la fidelidad a Dios. Ambas cosas, pues, son inseparables. El personaje del Antiguo Testamento que anunció al Mesías fue el profeta Isaías. Y aunque hubo otros profetas que anunciaron la llegada del Mesías, el profeta Isaías es considerado el primero que lo anunció y también es uno de los profetas mayores hebreos. Ahora, con citas bíblicas, iniciamos nuestro tema sobre los profetas anunciando el sacrificio eucarístico. Fíjense, la Eucaristía, como bien sabemos, es uno de los sacramentos más importantes dentro de la Iglesia Católica. A través de él, los fieles reciben el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Sin embargo, este sacrificio eucarístico no es algo nuevo, sino que ya había sido anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento. A lo largo de las Sagradas Escrituras encontramos entonces diversas citas bíblicas que hacen referencia a este sacrificio
que nos permiten comprender también la importancia y el significado que tiene para nuestra fe. En este tema exploraremos algunas de estas citas bíblicas que revelan la profecía del sacrificio eucarístico, proclamado por los profetas. Primero, número 1, la profecía en el libro del Levítico. En el libro del Levítico, hermanos, encontramos una profecía especial que anuncia el sacrificio eucarístico. En el capítulo 17, verso 11, leemos lo siguiente. Vamos a nuestra Sagrada Escritura y si ustedes la tienen cerca, vamos a busquen el libro del Levítico, capítulo 17, verso 11. Levítico 17, verso 11. Habla, Señor, que tu siervo escucha, tú tienes palabras de vida eterna. Porque el alma de todo ser sirviente está en su sangre, y yo les di la sangre para que la lleven al altar para el rescate de sus almas, pues esta sangre paga la deuda del alma. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de vuestras almas. Entonces, en el versículo 11, este versículo nos explica por qué Cristo escogió la muerte. ¿Por qué escogió Cristo la muerte? Una muerte en que derramó su sangre. Cristo nos salvó, hermanos, entonces por su sangre. Esta cita nos muestra cómo el sacrificio de sangre es un elemento esencial para la expiación de los pecados. En la Eucaristía, entonces, Jesús derrama su sangre para nuestra redención y para nuestro perdón. Número 2. La profecía en el libro de Isaías. En este libro de Isaías encontramos una profecía que nos habla claramente del sacrificio eucarístico. Y vamos a nuestra Sagrada Escritura en el libro de Isaías, capítulo 53, versos 5 al 6. Isaías, capítulo 53, versos 5 al 6. Habla, Señor, que tu siervo escucha, tú tienes palabras de vida eterna. Y eran nuestras faltas por la que era destruido nuestros pecados, por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino. Y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, hermanos, esta profecía nos muestra cómo Jesús tomará sobre sí nuestros pecados. Él sufrirá, Él sufrirá en nuestro lugar. Él ofreció su vida entonces como sacrificio por el pecado. En varios pasajes de la Biblia nos invita a tomar esta actitud cuando nosotros sufrimos injustamente. Pero en Primera de Pedro capítulo 1 verso 20, capítulo 4 verso 13, nos dice, pero por un solo hombre cumplió perfectamente esta misión redentora, desde el comienzo hasta el final. Entonces todos nuestros pecados ya están liberados, ya estamos sanados. Cristo, Él ha asumido nuestro pecado. Mi siervo hará una multitud de justos, o sea, que los reconciliará con Dios y los hará tales como Dios los quiere. Muchos, esa palabra muchos, el hebreo dice los muchos, y esta expresión significa entonces la muchedumbre. Jesús se refiere a este texto cuando celebra la Eucaristía, que dice, mi sangre derramada por muchos. O sea, por la muchedumbre, por muchos. Marcos capítulo 14, verso 24.
Nos dice, en ese lugar Jesús expresa entonces, hermanos, claramente que su muerte es el sacrificio voluntario y perfecto anunciado. Ahora en la Eucaristía se renueva este sacrificio redentor que nos trae esa santidad y esa reconciliación con Dios. Número 3. El sacrificio en el libro de Malaquías. En el libro de Malaquías del Antiguo Testamento encontramos también una poderosa profecía que anuncia el sacrificio eucarístico. Malaquías observa que si los judíos son el pueblo de Dios, no pueden hacer menos que otros pueblos, que a su manera adoran a Dios con sinceridad, a pesar de que no conocieron su revelación. Y este párrafo pues es uno de los pocos textos de la Biblia en que Dios manifiesta claramente que todos los pueblos, cualquiera que sea su religión, le sirven y le pueden agradar. Esta profecía entonces nos muestra cómo la adoración a Dios, hermanos, se extiende por todo el mundo, incluyendo la ofrenda limpia que es el sacrificio eucarístico. En el libro del Génesis, capítulo 14, versos 18 al 20, leemos, vamos a nuestra Sagrada Escritura una vez más, libro del Génesis 14, 18 al 19. Génesis 14, 18 al 19, dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec bendijo a Abraham, diciendo, Abraham, bendito seas del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Bueno, pues poniendo mucha atención en este pasaje también vemos cómo Melquisedec ya anunciaba una de las profecías también. Un notable, ¿quién fue Melquisedec? Melquisedec, fíjense, era cananeo. Un notable sumo sacerdote, profeta, se le describe como rey de Salem, es decir, el rey de la paz, que apareció después del diluvio durante los tiempos de Abraham. Sin embargo, desconocemos su genealogía, pero se llama sacerdote altísimo, además de su oficio de sacerdote. Aparentemente, una referencia al nombre abreviado de Jerusalén, que en ese momento estaba ocupado por los cananeos. Pues bien, este gentil, de quien no hemos tenido noticia previa, ni en el texto, ni en ningún otro lugar, que pues aquí, ¿verdad?, valdría adentrarse en ese libro de Melquisedec, conocer a Melquisedec. ¿Quién fue Melquisedec? Pues nos dice que fue un extraño. Vamos a ahondar aún más en él. Los invito para que sigan meditando, reflexionando su Sagrada Escritura en estos pasajes bíblicos, hermanos. Pues Melquisedec se adelanta para rendir homenaje a Abraham, fíjense, él trae consigo pan y vino, va anunciando ya el sacrificio eucarístico. Cuando sale a encontrarse entonces con Abraham a su regreso de esa asombrosa victoria de los 318 siervos del patriarca sobre 4 reyes mesopotámicos, al hacerlo, el sacerdote rey rinde homenaje a Abraham, pero reconoce que lo que se ha logrado solo puede atribuirse al Dios Altísimo. ¡Qué hermosa profecía! Pues bien, estas citas bíblicas presentadas más bien, nos revelan que los profetas ya del Antiguo Testamento anunciaron de manera profunda y significativa el sacrificio eucarístico que tendría lugar ya en el Nuevo Testamento. Y estas profecías pues nos ayudan a comprender entonces cómo la Eucaristía es un sacramento de redención, un sacramento de perdón y comunión con Dios. Mediante la participación entonces de este sacrificio, podemos experimentar así la presencia real de Jesucristo en nuestras vidas y también así ser fortalecidos en nuestra fe. Estas citas bíblicas, hermanos, hay que seguirlas leyendo, hay que seguirlas reflexionando, meditando
y nos ayudan entonces a profundizar en ese significado de la Eucaristía en nuestra vida espiritual. Pues bien, al hablar del sacrificio eucarístico, ya anunciado entonces desde entonces por los profetas, recordemos lo crítico que ellos fueron con los sacrificios. Parecida actitud encontramos entonces en los salmos, porque también hay salmos que nos hablaban ya de la presencia del sacrificio eucarístico. Nos dice el Salmo 33, verso 5. Dios ama la justicia y el derecho, y no le agrada el sacrificio. En cambio, un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Salmo 51, un salmo muy conocido, ¿verdad? El Salmo 51. Por eso, entonces no es de extrañar que Hebreos diga, he aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. Hebreos capítulo 10, verso 7, Salmo 40, versos 7 al 9. Pues bien, hermanos, los hechos salvíficos del pasado entonces son anuncio y prefiguración de los sacramentos del Nuevo Testamento. También expresan la fidelidad de Dios que elige a su pueblo. Él lo sella con una alianza, lo protege, lo perdona y también lo guía, anunciándole una comunión plena con Él. Y esto ocurre de manera entonces muy privilegiada con la Eucaristía, de la que encontramos profecías también y figura de las que podemos entonces así considerar. Como hemos visto entonces, las instituciones, los ritos y figuras del Antiguo Testamento ya preparaban la Eucaristía y los profetas anuncian una nueva alianza, un sacrificio puro, ofrecido por todo el mundo. Podemos decir entonces que la Eucaristía está a la altura de los anuncios que contiene acerca del mismo Salvador. Esto nos recuerda cómo la Eucaristía es el misterio mismo de Cristo, entregado por los hombres. Y así cada vez que la recibimos, cada vez que la adoramos, podemos entonces considerar cómo la institución de este sacramento ha sido preparado cuidadosamente por Dios para nosotros y que forma parte inseparable de su plan de salvación entre nosotros. Muchos profetas anunciaron esa venida de Jesucristo. Ellos sabían muy bien que nuestro Padre Celestial cumpliría su promesa. Ellos esperaron ansiosos el nacimiento del Salvador. La Eucaristía fue también entonces preanunciada varias veces ya en el Antiguo Testamento. También Salomón, recuerden, en el libro de los Proverbios, la sabiduría dice, se edificó una casa con 7 columnas. Ahí entonces ya está hablando de los 7 sacramentos. Preparó una mesa y envió a sus criados a decir, vengan, coman el pan y beban el vino que les he preparado. Proverbios capítulo 9, verso 1. El profeta Zacarías también predijo la fundación de la iglesia como una abundancia entonces de bienes espirituales. Y habló del trigo de los elegidos y del vino que hace germinar la pureza. Zacarías capítulo 9, verso 17. El profeta Malaquías también, hablando de las impurezas de los sacrificios de la ley antigua, puso en boca de Dios este anuncio del sacrificio de la nueva ley. Desde donde sale el sol hasta el ocaso, grande es mi nombre entre las gentes. A mi nombre, una oblación pura, nos dice Malaquías capítulo 1, verso 10 y siguientes. Pero ahora la presencia real, corporal y sustancial de Jesús en la Eucaristía fue profetizada por el mismo Señor un año antes de instituirla.
Durante ese discurso recordemos que anunció en la sinagoga de Cafarnaúm, al día siguiente de haber hecho el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Pues bien, hermanos, vamos a hacer una muy breve pausa para dar respuesta a sus avisos, sus saludos, todo lo que nos quieran comentar, agradeciendo en todo momento su sintonía con nosotros aquí en La Fe que Celebramos. Pues bien, agradecemos a Anita García, nos dice muy buenos días. Silvia Villegas Sandoval nos dice buenos días a todos los que estamos conectados para aprender del tema que se nos transmite y seguir creciendo en el conocimiento de la fe. Muy buenos días, Silvia, un saludote y un abrazote enorme. Gracias. Oración también pide ella por Andrés Gandar. Así sea, lo ponemos en manos de Dios para que recoja sus intenciones y dé las gracias necesarias por intercesión de María Santísima. Magdalena García nos dice feliz y bendecido día para todos. Madre Ivonne Huerta Fuentes, un saludo. Hola, madre. Giselle Zamoro nos dice buenos días a todos. Dios los bendiga. Magdalena García también nos manda un saludo de corazón. Yolita Jiménez González nos dice buenos días, bendecido inicio de semana. Gracias por tan importante tema. Bertita Ríos Alicia nos dice bendecido inicio de semana. Tereselina Rodríguez Camacho nos dice buenos días, feliz semana, Dios nos acompañe y cuide mucho, así sea. Carmelita Pérez Colín nos dice buenos días, como siempre, buenos temas, así sea. Muchísimas gracias, Carmelita, y nos manda una rosa. Muchas gracias, Carmelita, agradecemos a todos ustedes que están en sintonía con nosotros, a todos ustedes también, pues que se van agregando aquí a su espacio La Fe que Celebramos. Con mucho gusto hoy, iniciando ya la semana con mucha alegría y sobre todo porque pues están conectados todos ustedes, hermanos. En verdad que es un gusto recibir su compañía, estar unidos, ¿verdad?, aquí en la presencia de Dios, porque solo Él es quien nos une. Gracias a Él estamos aquí reunidos a través de estos maravillosos medios electrónicos. Pues bien, hermanos, vamos a hablar del sacrificio eucarístico de manera breve. Necesitamos entonces, para hablar del sacrificio eucarístico, necesitamos entonces hablar de la muerte de Jesús. No de los detalles de su muerte, sino de la interpretación que Jesús y el Nuevo Testamento dicen de ella. Primero, es la actitud de Jesús ante su muerte inminente. Y 3 son los momentos. Dice su muerte inminente. Y podemos imaginar esos momentos de Jesús en que Él ya sentía el momento, la llegada, porque Él ya lo había profetizado, ¿verdad? El primer momento es el anuncio de su muerte que nos presentan los evangelios sinópticos. Marcos capítulo 8, verso 31 al 33, Mateo capítulo 16, verso 21 al 23, Lucas capítulo 9, verso 22 y Marcos capítulo 9, verso 9 al 10, capítulo 31, versos 32, verso 10, 32 al 34. Jesús pues anuncia a los discípulos que habría de sufrir mucho, que sería reprobado por las autoridades religiosas de Israel, que le condenarían a muerte, pero que al tercer día Él resucitaría. En este contexto sitúa entonces San Marcos la narración de la transfiguración. Jesús anuncia su muerte, hermanos. El segundo momento es la institución de la Eucaristía, de la que después y durante estos temas rumbo al Congreso estaremos hablando aquí en la Radio San Juan Diego. Allí Jesús dice a sus discípulos: esta es mi sangre de la alianza, que va a ser derramada por muchos. Marcos capítulo 14, verso 24. Esto pues ya es mucho más que un anuncio. Aquí Jesús ya está adelantando la Pascua. No solo la Pascua judía,
que celebraron ellos antes, que el resto del pueblo de Israel nos dice en Juan capítulo 19, verso 31, sino que Él también ya anuncia su propia Pascua. Siguiente, la última cena, entonces se constituye así en el sacrificio eucarístico, prefiguración de la Pascua que tendría lugar algunas horas después. Jesús, al entregar su cuerpo y su sangre, Él estaba entregando su vida, no su cadáver, sino su vida que engendra vida. Y finalmente hablamos de la oración en el huerto, el momento crucial de la oración, situación límite, en que Jesús, Él dice al Padre, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Marcos capítulo 14, verso 36. Pues hermanos, la muerte de Jesús era necesaria, no ya porque Jesús fuera molesto ante las autoridades del momento, ¿verdad? Porque recordemos, hermanos, a Jesús lo querían, a Jesús no lo querían. ¿Por qué? Porque Él hablaba con la verdad. Y muchas veces, si no es que siempre, la verdad molesta. Él vino a hablar con la verdad. Y a las autoridades les molestaba Jesús. Pero su muerte era necesaria. No porque Jesús fuera molesto a esas autoridades del momento. Era necesaria porque existen el pecado, el sufrimiento y la muerte. Era necesario que Él nos liberara, que nos liberara a todos nosotros. Y a nosotros pues vemos todo ese sufrimiento, a nosotros nos gustaría vencer todos nuestros obstáculos, nuestras penas, adversidades, se dice sin despeinarnos, sin molestarnos. Pero fíjense, solo queda redimido aquello que Dios asume. Debemos seguir entonces a Jesucristo en todo el sentido de la palabra. Y así es, todo abarca todo el sentido de la palabra, todo lo que Él pasó. El maestro lo vivió y el discípulo no ha de ser mayor que el maestro. Debemos dedicarnos a su obra como Él lo hizo, con los asuntos de su Padre. Debemos también esforzarnos por ser como Él es, y ser constantes en eso, una y otra vez. A esto se le llama perseverar. El que quiera seguir a Jesús tiene entonces que negarse a sí mismo, su yo, su orgullo, su placer, su mal hábito. Y en este caminar no vamos solos, Dios va con nosotros, Dios nos da su poder y entonces así lo podemos hacer. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Seguir a Cristo, hermanos, significa entonces negarte a ti mismo. Podemos entender toda la extensión de la palabra, negarse a uno mismo. Tampoco entonces hay otro modo de seguir a Jesús. Jesús derrama su sangre por nosotros. Él tiene claras connotaciones sacrificiales, sin embargo, conviene entonces añadir que la muerte de un solo hombre, es decir, que sin su entrega personal, el mero derramamiento de su sangre no tendría valor, más bien valor sacrificial. Si lo hubiera agarrado sin su consentimiento, sería víctima, claro, pero no sacerdote. No habría sido en vano entonces. Su muerte, hermanos, habría sido en vano. Jesús cumplió la ley. Isaías, un gran profeta del Antiguo Testamento, anunció el futuro nacimiento del Mesías. El Señor mismo os dará la señal. Declaro, he aquí, que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Pues bien, hermanos, en verdad muchas gracias. Vamos a hacer otra pequeña pausa para agradecer también hermanos que se van integrando. Agradecemos a Sec, Au, Morales,
A la madre Avi Huerta también un abrazo, madre, un gusto que esté aquí con nosotros acompañándonos. Dani, buenos días, Carito, gracias por el programa. Gracias a ustedes, Damarita, que están aquí presentes. Betty Santillán dice, bendecido día, gracias por la información. Así sea. Felicitas Martínez también nos envía un saludo. Lupita Aceves, hola Lupita, un gran abrazo, gracias por estar aquí. Esa arquidiócesis nos dice, esa arquidiócesis allá de Durango, un abrazo, muchísimas gracias por acompañarnos. Rocío Ramírez Nieto, Magdalena García, Guadalupe García Centeno, Amaru Díaz, muchísimas gracias. Lupita Rojas, gracias. Sec Au Mora, muchísimas gracias por estar con nosotros. A Maritza Martínez, un gran abrazo. Lupita Rojas, María Guadalupe Rosas Vázquez, gracias por acompañarnos. Silvia Sandoval, pues muchas gracias, hermanos, a todos ustedes que tienen la amabilidad, es un gusto que me acompañen en estas catequesis rumbo a nuestro próximo 8º Congreso Eucarístico Nacional, sede aquí en nuestra diócesis de Cuautitlán. Pues hermanos, y con esto concluyo el tema de hoy, algo breve, pero está la invitación abierta para que ustedes también sigan informándose, ¿verdad? También agradecemos a Rocío Ramírez Nieto, ¿a quién más? Gaudencia Rodríguez, muchísimas gracias. Ceci Morales, un abrazo también, muchísimas gracias por estar aquí en sintonía. Un saludote también al equipo laico al servicio de la pastoral, allá de la región Nuestra Señora de Guadalupe, que están aquí presentes algunos de nuestros hermanos en la fe. Maru Díaz, muchísimas gracias, muchas gracias, Pati. Y pues les doy las gracias, es un gusto que nos hayan acompañado en estas catequesis rumbo a nuestro Congreso Eucarístico, ¿en dónde? Aquí en nuestra diócesis de Cuautitlán. Hermanos, y con esto pues concluyo nuestro tema. Jesús dijo que no había venido a anular él la ley de Dios o los profetas, todo lo que se anunció se cumplió. Él vino a cumplir todo, así lo hizo de diferentes maneras y en diferentes situaciones. Al vivir una vida perfecta, Él como ejemplo para nosotros, Él mostró todo el propósito espiritual de la ley. Amén, hermanos, gloria a Dios. Y también para quien desee un estudio más profundo, más general de la Eucaristía, pueden adentrarse aún más en la Sagrada Escritura. Hay que consultar los pasajes bíblicos ya mencionados, reflexionados, sobre todo en este mes de septiembre, el mes de la Biblia. Vamos a entronar nuestra Biblia en nuestro hogar. Hagámosle un trono a la Sagrada Escritura y de ahí leamos diario nuestros pasajes bíblicos. En las retransmisiones puedes volverlos a apuntar para que sigas también completando este tema. Lee la Sagrada Escritura. Pues demos gracias, hermanos, a Dios porque su misericordia es eterna. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Ayúdenos a compartir este tema y así pues juntos llevemos todos a Cristo al corazón del mundo. Que así sea. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu sintonía. Con el favor de Dios te esperamos el próximo lunes, 10 a.m. Recuerda, escucha y comparte La Fe que Celebramos, un programa dedicado a las catequesis litúrgicas con temas variados. Nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros y que tengas excelente día.